Soy Tito Figueroa y estamos construyendo la industria tecnológica 100% mexicana. Muy agradecidos con todos los jóvenes universitarios que nos preguntan si es posible crear la industria tecnológica en México, si es posible que la industria, que los empresarios aporten para poder crear esa industria tecnológica. La noticia que les quiero dar, sí es posible y pronto tendrán noticias de ellos. Pero hoy nos encontramos en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tlalpan, una institución presidida por la directora Margarita Ramírez, extraordinaria mexicana, a quien hoy le agradecemos que nos abra la puerta de la institución, agradecido de poder mostrarle a México quién es esa extraordinaria mexicana. Y más que seguir haciendo un preámbulo de la introducción, mi querida maestra Margarita, antes de nuestra plática, de la entrevista, teníamos una conversación y me quedé, la verdad, muy grato en conocer a una extraordinaria mexicana, y es una tarea del clúster que México conozca que las buenas noticias que generan extraordinarios mexicanos son mucho más que las malas noticias que se generan. Las malas noticias tienen una infraestructura muy amplia de divulgación. Queremos que las buenas noticias de mexicanos extraordinarios la conozca el mundo. Hoy queremos que México conozca a la maestra Margarita Ramírez y muy agradecidos por abrirnos las puertas del Tecnológico de Tlalpan. Muchas gracias. Muchas gracias, Tito. De entrada, sí, hasta me sonrojo por lo que acabas de decir. Eres bienvenido a esta tu casa, al Tecnológico Nacional de México, Campus Tlalpan. Te recibimos con mucho amor, y también a las personas que tienen a bien estar detrás de la cámara. Pues no sé cómo me consideraste para este momento tan importante para mí, en el momento de escuchar tus palabras. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Estamos buscando crear la industria tecnológica 100% mexicana. Le queremos demostrar a México que sí es posible crear nuestra propia tecnología. Y un tecnológico como esto, como el de Tlalpan, que todos los días genera conocimientos, es la vía por donde vamos a demostrar que sí, México tiene y está listo para hacerlo. Pero principalmente, recientemente llega a la dirección de este campus Margarita, y vemos que viene con una energía fuerte, con unos planes extraordinarios, y nos entusiasma y nos da mucho gusto saber que sí hay gente dedicada a hacer cosas extraordinarias y que la educación superior tecnológica del país tiene futuro. Pero antes de seguir, mi querida maestra, queremos saber quién es Margarita. Yo quisiera que los estudiantes, los empresarios, México, el mundo, conocieran a Margarita. ¿Cómo somos compañeros de un viaje de vida en este extraordinario planeta? Nos tocó coincidir. Queremos conocer a nuestra viajera de vida. Y cuéntenos de su niñez. ¿Quién es Margarita? ¿Quién es Margarita Ramírez? ¿Quién es esta extraordinaria mexicana? Muchas gracias, Tito. Bueno, yo creo que es una pregunta que muchos profesionistas no nos esperamos. Normalmente nos preguntan de la vida profesional. Y como ser humano, Margarita Ramírez Bravo, pues es una mujer, madre, profesionista, y tuve una infancia muy bonita en el hermoso y maravilloso puerto de Acapulco, la perla del Pacífico, en el estado de Guerrero. Nosotros, como todos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, parte de ese porcentaje que vivimos en pobreza extrema, pues tuvimos algunos enfrentamientos en nuestra vida cotidiana. Soy la más pequeña de 12 hermanos, 3 mujeres dentro de ese grupo. Tuve grandes maestros que fueron mis hermanos, mis hermanas mayores, que me enseñaron muchas cosas, Tito. Entre esos, tal vez, ver la vida de cabeza, porque mis juguetes eran los árboles.
Por eso te digo, como la mayoría o un gran número de mexicanos. 12 hermanos. 12 hermanos. ¿Cómo se convive con 12 hermanos? Es ¿Y la más pequeña? Soy la más pequeña. Realmente yo lo podría dividir en 3 generaciones. La generación mayor, prácticamente yo no conviví con ellos. Mis hermanos mayores, yo cuando pude ver la vida cotidiana, ellos ya estaban saliendo del nido. Ya se estaban casando, ya se estaban yendo a otros lugares a estudiar. Prácticamente la convivencia más fuerte fue con mis hermanos de la etapa intermedia y los menores, los más chicos. Pero cada uno de mis hermanos aportó esta experiencia de vida. Es cuando dices, o aprendo a no cometer los errores que ya cometieron, o los cometo y los repito. Entonces, ahí tuve unos extraordinarios maestros de vida. Mis padres. Mi padre, maestro rural, que manejaba diferentes lenguas indígenas muy importantes dentro de la zona de la Costa Chica. Ambos son de Ometepec. Bueno, un padre ausente porque tenía que estar siempre en sus regiones bastante alejadas de Acapulco. Mantener a 12 niños. Mi mamá con segundo de primaria, entonces casi analfabeta, con unos valores hermosos, férrea en la formación de nosotros, tomando en consideración que eran hombres la mayoría. Entonces mi padre le decía, no, yo nunca voy a meter la mano porque no estoy, entonces tú los vas a educar. Y era casi un militar mi mamá. Sin embargo, era tan extraordinario el conocimiento que ella tenía de la vida. O sea, ella aportaba económicamente, ella lavaba, planchaba ajeno. Parece una historia extraordinaria, pero es común en México. Entonces, ver esa madre que no solamente está intentando sacarnos adelante, llevar el alimento básico, sino estar en esa formación de valores. A las 7 de la mañana, Tito, te comento, a las 7 de la tarde nos acostaban en petate. Nuestra televisión era El Cielo y nos contaba historias, unas historias tan extravagantes, yo creo que se las inventaba. Que la zorra y las toronjas de colores y nuestra imaginación. Yo recuerdo que de niña veía la zorra, las toronjas de colores en el cielo y yo decía, sí, gánale el conejo. O sea, era tan extraordinaria esa herramienta que fue la imaginación, que yo creo que posteriormente me llevó a ser arquitecto. Definitivamente comprobamos con lo que está diciendo que hay extraordinarios mexicanos que no conocemos. ¿Cómo una madre atiende a tantos hijos con bajos recursos y cómo le hago para tener la atención y la crianza de ellos? Hoy tenemos 2 hijos y nos hacemos bolas. No estoy hablando mal de nada, simplemente estoy diciendo cómo sí se podía o cómo lograron gente extraordinaria dar educación de calidad, se puede decir. No hablo de la educación académica, sino de la educación de los valores, del carácter, y pues se ve reflejado hoy en una hija que es arquitecta. Cuéntenos, entonces, ¿estudió arquitectura? Estudié arquitectura en el Tecnológico de Acapulco. Y te comento, Tito, si el Tecnológico no hubiera existido, la escuela pública no hubiera existido... ¿Tecnológico Nacional? ¿Como Tecnológico? ¿Cómo es? No, Tecnológico de Acapulco en el estado de Guerrero. Ok, pero dependiendo como de este sistema. Sí, es del SNI, o sea, en ese momento. Ya estaba marcada para el Tecnológico. Sí, yo soy hija del sistema. Por eso amo al Tecnológico Nacional de México. Por eso cuando tú me dices, recién llegaste y estás blandiendo todas tus armas, sí, porque yo considero que no puedes perder ni un minuto en la formación de lo más importante que tenemos en nuestro país, que son nuestros jóvenes. Recién llegó a este Tecnológico de Tlalpan, claro, pero su trayectoria pero ahorita llegamos a ella. Entonces son 12 hermanos, su madre trabaja incluso lavando ropa, generando ingresos económicos.
valga la pena decir, todo lo que representa el trabajo de una mamá, de hacer la comida, de cuidar a los niños, que si lo monetizamos, por supuesto que es un dineral, porque psicóloga, doctora, enfermera, cocinera, chef, todo lo demás. Y mi ángel de la guarda. Y aparte nuestros confidentes, sí, definitivamente, porque pues cada uno pasó por su adolescencia, cada uno tuvo sus momentos, y era la misma mamá a la que todo el mundo iba a referencia. Y su papá buscando también por su lado en la parte docente. ¿Y cómo más fue la educación? Bueno, la primaria, la secundaria, porque ya lo brincamos al tecnológico. La primaria, en una escuela pública, yo siempre fui una niña sumamente... Me dicen mis hijas, mamá, ¿eras traviesa? Y yo, ¿cómo crees? Cuando volteé dije, sí, y mucho. Sí, fui una niña sumamente hiperactiva. ¿No le tocó ir con sus hermanos del mismo salón? No. Casi siempre ellos estaban 2 años adelante. Okay. Entonces, yo recuerdo la primera vez que nos compraron nuestra televisión en blanco y negro, porque fue para lo que alcanzó, ya había televisión a color, y vi a Nadia Comaneci. Yo estaba muy pequeña y la vi. Para mí era normal, si ella se aventaba, yo también. Entonces le descubre mi maestro dando piruetas y sin manos, casi sin dientes, ¿no? Mire, sin manos. Sí. Y él me remite a un área de Acapulco para mi entrenamiento. Obvio no se pudo porque teníamos que pagar varios pasajes, etc. Pero yo siempre salía en los bailables, en todas las actividades estaba presente Margarita. Fui una niña muy inquieta. Ya en ese momento, te lo juro, Tito, yo no sabía que vivía en pobreza extrema. Yo desde los 7 años me levantaba a las 5 de la mañana a atender a los pollos, a contarles mis cuentos, mi gatito. ¿Era feliz? Era feliz. Es que yo les contaba los cuentos que mi mamá nos contaba, se los contaba a las gallinas, a los pollos, pero les recomiendo, padres, nunca permitan que su hijo tenga una mascota de ave de corral, porque mi mascota, mi amiga, que era... ¿Se la comieron? En Navidad. Fue terrible. No, Fue terrible, fue la amarga Navidad que yo viví. Y posteriormente, cuando yo me enfrento y conozco que yo vivía en pobreza extrema, fue cuando entré a la secundaria. Entré a la secundaria pública, pero una secundaria en donde iban hijos de presidentes, de diputados. Nos toca realizar actividades en casa de los compañeros, casas con alberca, y fue donde dije, protégete, porque les hacían bullying a los niños como yo. Entonces yo me protegía, como estaba güerita en Guerrero, pues parecía pasada, ¿no? Pasaba. Y no, en todos los bailables salía. Yo no sé cómo le hacía mi madre. Mis hermanos ya mayores, ya casi la mayoría trabajaba, cooperaba a la casa. El asunto es que yo tenía siempre mis uniformes de básquet, de vóley, de danza, porque participaba en todo. A los 14 años fallece mi hermano, que era prácticamente el papá. La figura... ¿El mayor? No era el mayor, él era de los hermanos de en medio. Ok. Sí. Y a los 8 meses mi padre, que ya no vivía con nosotros. Entonces sí fue un golpe muy fuerte. Fue cuando yo vi a mi madre y vi que la pérdida era demasiado grande. Pero mi mamá estaba muy, muy orgullosa de mi hermano. Mi hermano ya era un profesionista. Y yo dije, esos ojos brillantes los vas a ver cuando yo también sea profesionista. Entonces el esfuerzo de estudiar y trabajar desde el nivel medio superior, que fue la preparatoria, y la universidad, yo lo puse como, no había nada más grande. Hasta tuvo una vida amorosa de un noviecito que me dijo, si no te casas, te dejo. Yo dije sí, porque para mí lo más importante era tener una casa. ¿Sí se casó o sí lo dejó? Sí lo dejo. Sí lo dejó. Sí lo dejo. Sí, hasta que viera brillar los ojos de su mamá. Mi mamá. Como veía a su hermano. Mi mamá era muy importante para mí. Sí, yo recuerdo mi primer trabajo ya en el área laboral. Yo iba en el primer semestre de la carrera de arquitectura, Tito. Y decía... ¿Cuándo empezó a trabajar? Sí, yo empecé a trabajar en el primer semestre. Estaban realizando la obra más grande en ese momento de Acapulco, que era el Hospital Regional Vicente Guerrero. Entonces decía, requisitos, hombre, pasante y los demás requisitos.
Yo me presento, me entrevista el arquitecto, que la verdad yo le agradezco, para mí fue el primer trabajo formal. Todavía recuerdo a Guillermo Ortiz, se llamaba el arquitecto, y me ve en mi entrevista. Pero no eres hombre. Y yo recuerdo que empezó, se sonrió y me empieza a decir, ¿sabes dibujar? Sí, porque yo dibujaba desde la secundaria, llevaba dibujo técnico, sí, eso y eso. Hacer levantamiento, sí, eso y eso. En la media superior también. Entonces me dice, te voy a contratar por una semana. Sí. A mí una vez me preguntaron, Tito, ¿cómo le hiciste? Y yo les dije, tenía hambre. Y me dice, hambre de conocimiento. Le digo, no todo. Sonaba. Sí, todo completo. Muy bueno. El asunto es que me contratan. Meses después me dice el arquitecto, ¿te das cuenta que no cumplía ningún requisito? Le digo, no, ni siquiera el de hombre. El principal. El principal no era pasante. Justamente el hambre del conocimiento, el hambre de llevar algo de alimento a mi estómago y el hambre de concluir mi carrera, me mantuvo ahí. Justamente el último año fue cuando yo dejo de trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que era en la obra que todavía estaba por terminarse, y empiezo a realizar maquila, sí, para hoteles en construcción en la zona hotelera de Punta de Diamante de Acapulco de Guerrero. Porque ese año yo ya no podía tener un trabajo fijo en donde checar, porque ya es el año que pues es la especialidad. Claro. Entonces dije, ¿cómo voy a sobrevivir? Requiero recursos para el material. Bueno, el asunto es que sobreviví y bien, porque la maquila no las pagaba muy bien. Eso sí, dormía 2 horas diarias. Sí, yo cuando terminaba ya las entregas de la escuela y también del trabajo, pues sí caía, casi mi mamá me levantaba a comer en la boca. Sí, pesaba 47 kilos. Entonces, es cuando te das cuenta, Tito, que no hay imposibles, que el límite no existe, que todo lo que pasa en tu vida es un aprendizaje, por muy feo que parezca en ese momento. Son aprendizajes que te fortalecen, hay frases ya construidas, que todo lo que puede ser en ese momento muy, muy fuerte o te anula o te vuelve más fuerte. En mi caso yo creo que me volvió más fuerte cuando le pude decir a mi mamá, mamá, vamos a mi graduación, y ver el brillo en sus ojos de que tiene una arquitecta. Presentaba a su hija, ella es arquitecta, y yo decía, sí. ¿Los 2 hermanos terminaron alguna carrera? Sí, de hecho era algo maravilloso porque mis 4 últimos hermanos todos tuvieron carrera, y cuando entraba alguien a la casa y veía títulos y veía a mi mamá, le decía, pues mi madre, casi madre soltera, le decía, nosotros somos 2 y usted tiene la pared llena de títulos. Yo recuerdo que entre los juegos infantiles que teníamos con mis hermanos, uno es escritor y periodista, éramos personajes de sus historietas. Claro. No, las pláticas interesantes. Interesantes. Las pláticas de Navidad, ¿no? Las pláticas de Navidad. Y ya cuando soy arquitecta y me doy cuenta que primero lo visualizo y después lo construyo, y esa construcción me lleva a que a los 22 años ya tengo mi primer constructora. Qué interesante, qué interesante. Vamos a hacer una pausa, sí, para que regresemos a esta parte profesional. Yo recalco, hay una mexicana extraordinaria en su madre, en su padre también, pero veo a su mamá. No es fácil que una mujer que tiene 12 hijos, si tiene 2, que tiene 1, a veces se nos complica, que le dé ese espacio de atención, porque son 12 hijos, y que pueda crear mexicanos extraordinarios. Creo que ese es el sueño de todo padre. Hoy que nos toca ser padres, queremos entregar a la sociedad mexicanos valiosos que hagan algo por este país. Mi reconocimiento, ¿su mamá vive? No, tanto mi padre como mi mamá ya trascendieron. Sí. Híjole, no, sino para irla a saludar, porque sí, una mexicana increíble. Regresamos, mi querida maestra Margarita,
con la parte profesional, para invitar a los alumnos, a los maestros, a quienes nos ven, ¿qué quieren saber de la maestra Margarita? Ojo, tomen nota. No dijo que estaba acostada en su hamaca, sino nos comentó que desde secundaria empezó a hacer dibujos, el diseño, que lo fue perfeccionando en la parte del bachillerato, y que eso le permitió en el primer semestre tener una herramienta para poder tener un primer trabajo. Y por supuesto, estar involucrada siempre en la institución. Regresamos. ¿Qué quieren saber de la maestra Margarita Ramírez, directora del Tecnológico de Tlalpan? Ahorita regresamos.